Buenas tardes, hoy es domingo 4 de agosto del 2019. Hoy vamos a hablar de cómo un grupo scout, un grupo escultista, la verdad que esculpe una escultura como si fuera una arquitectura, pero más bien se trata de una flor, ¿no? Esa flor es la comida, la alimentación, los alimentos. Aquí lo importante es que vamos a conocer lo siguiente. Cuando un nuevo integrante se integra a un grupo, este grupo lleva dos opciones. La primera opción es cuando el grupo se hizo. A partir de que el grupo se hizo, empezó a llevar vivencias. Posteriormente, a este momento en el que el nuevo integrante se integra, va a haber nuevas vivencias y vivencias, es decir, las vivencias a partir de ahí en adelante. Entonces, si el grupo se formó en el 1996 y el nuevo integrante inicia a participar en el 2000, ¿verdad? Entonces, después de esos 4 años que lleva el grupo, las vivencias son también con él y con ellos a partir del 2000 en adelante. Entonces, vamos a crear la idea de un 2010, ¿sí? Entonces ya llevarían 10 años en el 2010, ¿verdad? Pues de vivencias juntos. Entonces, un nuevo integrante se suma en el 2017. O sea, a partir del 2017 en adelante van a vivir vivencias, se suman las nuevas vivencias. Entonces, ¿cómo es esto? Pues es muy sencillo. Ahora les explico. Generalmente se parte por el tema conocido, llamado o denominado la patrulla. Entonces, la patrulla scout es un grupo, pues, de individuos. Entonces, estamos hablando de alrededor de como mínimo unos 5 individuos y de máximo unos 7, 8 individuos. Si llega a 9 individuos, a lo mejor ya se trata de 2 patrullas, ya no de una. Como que se crea la siguiente patrulla. Entonces, como que hasta 8 está bien. Entonces, aquí lo ideal es que máximo se inicie con 5 individuos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar 5 individuos que vivan cerca del lugar donde se pretende abrir tanto la patrulla scout como el grupo scout o escultista. Entonces, pues le hablas, ¿no?, a tus conocidos. Dices, oye, Pedro Pancho, ¿verdad? Peter Pan, dice, ¿cómo andas? Dice, pues bien. Dice, oye, que mira que vamos a ver un grupo scout a partir de esta fecha en adelante. Dice, sí, claro, ¿no? Estamos igual. ¿Para qué es? Pues para salir a viajar, a pasear y para poner todo nuestro tema que queremos decirles a ellos. Dice, ok, vamos 2. Dice, le voy a hablar ahora vamos a hablar a Micaela de la Lentejuela, ¿no? Dice, ¿qué onda, Micaela de la Lentejuela? Dice, sí, ya sabes que siempre las mujeres jalamos muchos chicos, ¿no? Dice, ok, sí, vamos 3, ¿no?
Y entonces dice Micaela, pues para que estemos compensados, le voy a hablar a la prima Gertrudis, ¿verdad? Soy la Gertrudis. Entonces pues ya llega también Soy la Gertrudis y somos 4. Pues bueno, vamos al otro chavo para que esté de galán, más galán de todos. Entonces pues que le hablan mejor un galeno, ¿no? Entonces de lugar, ¿no? Entonces, no, pues ¿qué onda el galeno? Pues el galeno. Y ya está, ¿no? 5. Y así inicia la patrulla. Entonces, esa es la primera patrulla. Probablemente la misma que es para todos, ¿verdad? Pero hagan de cuenta la patrulla Doctor Agones, es decir, dragones, ¿verdad? Entonces, que es la misma que escorpiones, que es la misma que halcones, y etcétera. Entonces, por cierto, los médicos son de otoño y los pacientes de invierno. Así que el mes de los doctores, a pesar que es todo el año, es noviembre, y el mes de los pacientes pues es febrero, o sea que bien cardiovascular, ¿verdad? Bien cardíaco, con el mes del corazón, del día del amor y la amistad. Por eso es el mes de los pacientes, y que es invierno, y el mes de los doctores, de los médicos, noviembre, de los huesos, de las calacas, de las calaveras, calacas. Entonces, ambos, ¿verdad? Ambos, uno está en otoño y el otro uno está en otoño y otro está en invierno. Es básico, fundamental. Entonces, ahora aquí lo que sigue es que ya son 5 los que se van a reunir. Entonces, pues, bueno, empieza a funcionar la patrulla, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a programar 1 a 2, que realmente es 1 a 2 reuniones por semana. Es decir, nos vemos una vez a la semana como que oficialmente ante todos, y otra vez a la semana pues en cualquier lugar donde nos podamos ver, ¿verdad? Entonces se están viendo prácticamente 2 veces a la semana, y así empieza el grupo normal. Entonces ya son 5 individuos que se están viendo y empiezan a trabajar con lo que sea, lo normal, lo que sea, así empieza un grupo. Y todo muy bien. Ya un paso muy importante, van y se inscriben en la asociación Scouts Cultista y dan, digamos, las bases en el digamos, ¿verdad? Por qué van a formar el grupo y cómo se van a hacer cargo de él, en el sentido de lo que conlleva a que todo salga bien con el grupo. Entonces, a pesar de que va a ser puros viajes y van a plasmar de alguna forma lo que ellos saben, pues de todas formas tiene que trabajar el grupo. Es decir, hay algo que se quiere decir a los demás, o sea, a ellos, a los demás, entonces pues también se echa a andar el grupo. Entonces, pero también se debe de ver la parte del viaje. Entonces ambas situaciones van de la mano, van juntas, y entonces ya en la asociación o donde se estén inscribiendo, ya les da el visto bueno qué tipo de grupo van a hacer, o sea, el grupo número tal, y etcétera. Es decir, qué eventos pueden llegar a participar o no con todos los demás escultistas. Entonces, que realmente son todos, ¿verdad? Entonces, es como todos los cultistas en el aire, ¿no? Entonces, el caso es que ya están trabajando, ¿verdad? Normalmente, es decir, se inicia con 5 y de repente empieza a crecer la patrulla, ¿verdad? Entonces ya son 6, después son 7 y después ya son 8. Ya que son 8 de integrantes de patrulla, entonces se empieza a formar la nueva patrulla. Entonces ya viene a ser 2 patrullas. Y así va sucesivamente. Entonces hay patrullas de mujeres, o sea, de hombres y de mujeres. Estaban en una misma patrulla al inicio, no importa, ¿sí? Ya en un punto hombres mujeres, entonces ya cada quien agarra su patrulla. ¿Verdad? Puede ser alondras, puede ser algún nombre que se les ocurra, ¿verdad? Y entonces
todo bien, todo normal. Entonces, aquí lo que pasa y lo importante es que cuando tú llevas esa idea y llegas al lugar donde quieres, piensas o vas a abrir un grupo, o sea, una patrulla, un grupo scout, pues llegas primero como con una especie de banderín, ¿sí? Es como un bordón con una como banderita. O sea, no es que llegues y ya pongas luego así todo como que tu manta de sección, ¿sí? O sea, ahí primero llegas como que con tu banderín, con tu bordón banderín, ¿sí? Que es de la patrulla, pero llegas con como que lo que va a hacer hacia el grupo, es como si fuera un estandarte. Entonces llegas y lo pones, así, entonces como que es discreto, es como un quitapón, o sea, ni está puesto ni no está puesto. Es como que se dan cuenta de que ya anda por ahí algo circulando, ¿no? Entonces, movimiento de algo. Entonces, dices, bueno, ¿no? O sea, y se empieza a trabajar con los primeros individuos, los 5 primeros individuos, que prácticamente están haciendo dos funciones: el término y el tema llamado comando y el tema llamado patrulla a la vez. Y el comando, como cualquier situación de los individuos, es la mínima y la máxima cantidad recomendable de individuos para trabajar en algo o hacer algo en equipo. Después está en los 5, en los 5, como si fueran los dedos, fingers. Entonces, después sube escala a 8. Puede escalar a 9, pero pues sube escala a 8. Que estén más a gusto los como equipos de patrulla. O sea, en lugar de grupos de gente, los individuos de patrulla. Entonces, pues vamos a calcular, ¿verdad?, que se formen 3, 4 patrullas, ¿verdad?, de hombres y de mujeres. Pero aquí el caso es que el primer tema es que llegas con ese como y después que te dan como autorización la gente de ahí, la gente que vive ahí, a pesar de que tú vivas cercanamente a 2 cuadras o más, pero cercanamente, pero ya que te dan autorización, ya pones ahora sí como que tu manta de sección. Entonces ahí sí ya pones osos no salvajes, ¿verdad? Grupo tal, sección, si quieres ponerle 3, sección tropa. Entonces, ahí pones ya el grupo como tal, ya pones la flor de lis y etcétera. Entonces ya cada que haya junta o reunión, ahí pones ya tus como banderolas, ¿no? Grandotas, ya, que se vea bonito. Anima, despierta mucho, anima al grupo scout como a los demás. Entonces, y finalmente es hablar de sección de comida, ¿no? De comer. Es el tema básico de los scouts, del escultismo, que siempre hay comida. Se traduce de otras formas como que si eres campista siempre tienes tiempo y así, ¿verdad?, para ser campista. Pero en realidad es que siempre hay comida. Es la base de todo scout, es la flor de lis, precisamente una flor para comer. Y es eso. Yo sé que me dirán lo que quieran, pero, o sea, la gente que no es escultista, y los que son escultistas, pues me van a escuchar bien lo que estoy hablando y diciendo. Entonces, no vamos a poner en entredicha ni en entretela, vamos a seguir con el tema. Entonces el caso es aquí, pues, que se forma el número de individuos, de patrullas, y aquí viene algo importante. Ya que se hizo esta cantidad de individuos, pues ya hay una vivencia, o sea, y es el grupo, y ya es una situación de cantidad de vivencias. Entonces, se puede llevar una idea desde que el 1996 hasta el 2020, hasta el 2025, o sea, es un periodo de años, ¿sí? Entonces, dices, a partir de tal año a tal año, y vivimos todo esto, o sea, prácticamente no nos perdimos nada. Entonces, tenemos todas estas vivencias y todas estas vivencias juntos. Entonces, sí se pretende al grupo, o dar al grupo, toda esta información
que sale y que emana a partir pues de esta idea de hacer un grupo. Entonces, si les vas a mostrar hacer situaciones que solamente el grupo y en el grupo van a saber hacer. Y es precisamente lo que se trata esto, que cuentas con algo, con un material que darles a ellos. Entonces necesitas, pues, dárselos, ¿me explico? Entonces calculas más o menos, ¿verdad?, cuántos años, y más que calcular las actividades, más o menos cuánto tiempo vas a estar vigente con ese grupo. Y eso se trata. Entonces ya el grupo queda bien formado, bien cimentado, y al final de todos estos años que vivieron juntos, que pasaron juntos, pues ya llevan sus vivencias acá, sus vivencias a su vida, y fue tal cual lo que vivieron, así como es. Entonces vamos a esta parte que dice patrulla de 6, de 8, 5 comando, 9 ya se hace otra patrulla. Dice cómo se hace un grupo scout. Después 5, 6, etc. Se lo abres. El caso es, pues, es la primera parte, el grupo scout, el grupo escultista. Ahora, vamos a esta otra parte que es muy interesante que vamos a hacer. Hagan de cuenta que ustedes se imaginan muchas veces, de hecho, permítame un segundo. Permítame un segundo, voy a tomar bueno, ahí lo dejo. Hagan de cuenta que es un librillo corto que se llama manual, un libro que trae como una trompeta, con un individuo, y es manual de, algo así como manual de orden cerrado de infantería, como Miosi, o tiene un nombre, del tal sin armas. Entonces, la mayoría de la gente, de los individuos, piensan que un gran espacio, una gran área cerrada, o sea, cerrada, es un orden cerrado. Y no es así. El orden cerrado es un salón, precisamente es un salón. Y entonces, eso es importantísimo porque mucha gente que está en áreas verdaderamente así, de orden cerrado, y que en este otro caso de ejemplo, en un salón o los salones, lo que pasa es que a nadie se les dice vuelve a venir aquí, o sea, en un sentido de no dejes de venir, ¿me explico? Es decir, el mismo individuo sabe y conoce que va a regresar, o sea, por sí mismo, por su cuenta propia. Entonces regresa. Entonces, por él como individuo, de cierta forma, de su voluntad, ¿verdad?, va y viene. Entonces, eso es el tema del orden cerrado. O sea, el orden cerrado no es que se le esté llevando como que a cuestas a llegar o a llevar, sino que ya por él mismo, o sea, automáticamente él llega a donde tenga que llegar. Entonces, eso es el orden cerrado. Entonces, el salón y los salones es eso, es lo mismo. O sea, se reúnen como individuos, como grupos, que llevan un objetivo en común,
ese objetivo es alcanzable en el tiempo, y pues es eso, es decir, es una especie, una forma de orden cerrado, ¿sí? Una especie de individuos, ¿verdad? Es una situación de orden cerrado lo que hay en un salón. Pero aquí viene el análisis y el tema de lo que es para esto el video, el tema del video. Entonces fíjense bien, paréntesis antes de seguir, hagan de cuenta que se complementa mucho, ¿verdad? Todo lo que se hace en los patios, en los espacios, digamos, en la escuela, le llamo Andrés, pásenle Andrés. En el caso de las extensiones, trae un como cascabel ahí, como sonaje, un cascabel en el cuello, un gato, y entonces le he llamado Andrés, y ha pasado la recámara, creo que va de regreso, ya encontró un lugar donde estar, entre otros. Entonces, genial ese gato, el gato. Entonces el caso es pues que todos esos espacios exteriores llevan una relación muy grande con el espacio interior, es decir, con el salón o los salones. Entonces ahí es donde relativamente se da el tema del orden cerrado, es decir, de lo que es marchar o lo que es lo mismo, caminar con elegancia, ¿verdad? Entonces estas vueltas que se dan, entonces probablemente por la izquierda, es decir, en contra de las manecillas del reloj, giro a la izquierda, etcétera, y etcétera, etcétera. Entonces aquí lo importante es que pues se combinan, se equilibran, y más que nada es un factor real de cómo, más allá pues de lo que todo mundo concibe, porque el mejor ejemplo lo puedes encontrar con la definición de orden es todo lo que hay. Entonces el mejor ejemplo es como un orden religioso, un convento, digamos, religioso, o una congregación, algo así por el estilo. Entonces, tal vez está un monasterio. O sea, el tema es aquí donde es un orden religioso, todo lo que hay. Entonces, el nombre que sea es para todos los que están ahí. O sea, no hay más que todos esos juntos, no hay más. O sea, más allá en el mundo, en el planeta. O donde estés, o donde andes, digamos, ¿no? Andes haciendo o estés. Entonces aquí el caso es que el tema de análisis que vamos a hacer, porque vamos a platicar ahora, fíjense bien. Pero vamos a decir que, como introducción, que cuando hablamos de ligue, pues es correspondencia, ¿sí? O sea, el baile le corresponde y entonces pues le ligué, ¿verdad? Hubo ligue. En cambio, lo que vamos a decir ahora es que, imaginen, del orden cerrado del salón al orden cerrado de la casa habitación. Entonces, aquí viene lo importante, lo interesante. Es decir, está sucediendo entonces de un salón un orden cerrado en la casa habitación, es decir, en la vivienda. Y dices, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto y cómo es esto posible? Pues sí, pues es así, pues así es. Y es por eso, porque precisamente primero te vas a ubicar, o nos vamos a ubicar todos, primero te vas a ubicar, cuando estás yendo al salón, estás yendo a un orden cerrado de una u otra forma, es decir, de alguna manera u otra forma. De alguna forma u otra forma y de alguna manera u otra manera. Y en el lío, o los que fueran o puedan ser. Entonces, estás yendo a un orden cerrado. Entonces, cuando tú llegas a casa,
estás haciendo otro orden cerrado en casa. Curiosamente, en ambas, como habitaciones o situaciones, pasa y sucede, pues que es un espacio cerrado en el sentido de la techumbre, y es un espacio que es un recinto, ¿sí? Entonces se está cumpliendo ambas situaciones, y no nada más para todos o para los demás, o para los demás para todos, sino para el individuo. Entonces aquí viene el mismo factor, y el factor bien interesante de lo que es el orden cerrado en la casa-habitación. Entonces, es decir, el orden cerrado del salón, el orden cerrado de la casa-habitación, pero cuando decía en la casa-habitación, de la casa-habitación. Entonces, vamos a ir leyendo algunas cosas para llegar a lo que queremos decir en el tema. Entonces dice, lo vamos a leer en español y luego en inglés. Dice: ansiedad. Problemas con ansiedad y desórdenes relativos han sido observados a lo largo de personas con SCI. En algunas situaciones, individuos en el desarrollo específico de ansiedades acerca de social y problemas personales, sociales y personales, que se deben a la causa considerablemente un desconfortable o embarrassment, por ejemplo, accidentes Bowel en lugares públicos o durante momentos de intimidad. En casos extremos hay ansiedades muy exacerbadas y resultado en una isolación social o especial, con fobias o hacia fobia, digamos. En otros casos es spacey fobias, ¿no? O fue específica, etc. En otros casos, ansiedad acerca de la apariencia general y la aceptación puede tener interacciones que comprometen socialmente, o pueden ser compromisos de interacciones sociales. Personas con un reciente onset de SCI puede tener significantes niveles altos de ansiedad, que otros grupos de comparación, y algunas diferencias pueden ser evidentes 2 años después. Entonces, autores Craig, Hancock, Dixon, etc. Entonces dice, y yo te les seguimos a lo que sí. Entonces, ahora lo vamos a leer en inglés y yo te les explico en español. Sí, lo que quiero decir. Sí, anxiety. The problems with anxiety and related disorders have been observed among persons with SCI. In some situations, individuals will develop specific anxieties about social and personal problems that might cause considerable discomfort or embarrassment, e.g., bowel accidents in public places or during moments of intimacy. In extreme cases, these anxieties may exacerbate and result in social isolation or spacey phobias. In other cases, anxiety about general appearance and acceptance can compromise social interactions. Persons with recent onset SCI may have significantly higher levels of anxiety than comparison groups, and this difference may be evident 2 years later. Entonces, aquí lo que queremos decir y hablar es que el sentido de la ansiedad, ¿verdad?, nos causa tanto ciertos problemas, ¿verdad?, personales y sociales. Entonces, y los desarrolla de alguna forma. Entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿Y qué es la ansiedad para Freud o Freud? Pues la ansiedad es la anticipación al peligro. Y entonces, dice, en casos extremos, hay ansiedades que se pueden exacerbar y resultar en una isolación social o específicamente en fobias, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que ¿qué relación guarda la ansiedad con un espacio en una casa habitación, ¿verdad?, o cualquier otro? Básicamente, aquí vamos a encontrar un tema muy importante. Cuando
llegamos a la idea de matrimonio o al matrimonio, decimos, ¿cómo es que siguen juntos? Es decir, ¿cómo es que se hace para seguir juntos? O de otra forma dicho, ¿cómo haría, cómo yo hago, cómo yo hago, para que tú, o sea, cualquier otro individuo o individua, sigas aquí, o sea, por ti misma o por tu cuenta? Y entonces me pregunto muchas ideas para que tú estés aquí. O sea, aquí no es el espacio, no es soy yo, es ya todo junto. O sea, para que vivamos un matrimonio. Entonces, ¿cómo hago o cómo hacemos, tanto hombres como mujeres, para que el otro, ¿verdad?, tenga un matrimonio con nosotros? Y entonces, ya no nada más depende en ese sentido de nosotros, sino del otro individuo. Y entonces, o individua. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es donde dices que hay un matrimonio. Y cuando das esa respuesta del matrimonio, te das cuenta que más allá del tema que conocemos como matrimonio, se trata pues, de un orden cerrado. O sea, que probablemente se trata de un orden cerrado. Entonces, el individuo ahí viene, pero finalmente es un orden cerrado. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se quiere decir es que por eso cuando ves estos matrimonios, o sea, todos los matrimonios, pero estos matrimonios, dices que está preciosa la chica, ¿verdad? O en todo caso está precioso el chico. Pero cuando dices, pues que están matrimoniados, o sea, es decir, ellos ya tienen o llevan a cabo esa figura de orden cerrado. Es decir, salen a la sociedad, a lo social con los demás, pero regresan a su idea, o sea, el tema de orden cerrado, a su idea de casa o de vivienda o de vivir o de vivencia, de vivienda o de habitación. ¿Sí? Entonces todo el tiempo es eso, lo mismo, es eso. Entonces ellos viven ya un caso de orden cerrado. Entonces, ¿quiénes? Pues los matrimonios, cualquier matrimonio. Entonces, el tema de la ansiedad aquí es que como hay un factor que se llega a enlazar con lo que son problemas sociales o problemas personales. Entonces, cuando se encuentra uno dentro de cualquier espacio y de alguna forma es parte o no de cierta ansiedad, pues probablemente se esté visualizando en un factor de problemas sociales o personales. Ahora, también puede exacerbarse a resultar tanto un tema social como en ciertas como fobias. Aquí hay factores que pues es una idea. Ahora vamos a seguir con lo siguiente. Dice laboratory psychology in Germany, psychology in America, etc. Entonces, the evolution of the laboratory experiment. Entonces, aquí el tema es que es laboratorio, psicología en Alemania, psicología en América, la evolución del laboratorio de experimento de laboratorio. Aquí lo importante es que nos va a servir para saber que puede ser en un comedor, en una cocina, en una sala, etc. Es decir, para conocer dónde va a ser o el jardín, ¿sí? Es decir, que no es lo mismo lo que pasa en ese recinto, tanto en el comedor, como en la cocina, como en la sala, etc., y en el jardín, ¿sí? Es decir, todo esto pasa, es decir, hay un orden cerrado que pasa en el espacio físico, en la vivienda, en la habitación, pero que tiene sus connotaciones, es decir, en la cocina, como que pasa esto o nos pasa esto. En el comedor, como que pasa o nos pasa esto. En la sala, como que pasa o nos pasa esto, y etcétera. Y en el jardín, como que nos pasa o pasa esto. Entonces, y es todo un tema como
orden cerrado, pero de todos estos lugares, y de varios y de afuera. O sea, en el mismo espacio o recinto de la casa vivienda, o sea, la casa habitación, casa vivienda. Entonces, ¿por qué es importante considerarlo? Porque no nos vamos a portar o a comportar igual, ¿verdad? Estando en la cocina, o sea, de estar o estando en la cocina, que estar o estando en otro lugar, tanto los individuos principales, que es el matrimonio, o con los demás individuos que puedan estar ahí o estar involucrados. Y no solo directamente con la familia directa, sino con todos los individuos invitados principalmente. Entonces, es un tema clásico, porque casi todo el mundo llega a la cocina, ¿verdad? Y además de que llegan todos llegan a la sala, pero de ahí casi todo el mundo sigue a la cocina, y entonces, pues básicamente son las dinámicas que se van haciendo en la casa como en los espacios. Y aquí lo importante es que hay una situación de orden cerrado. Entonces, si tú guardas relaciones, ¿verdad?, íntimas en las habitaciones, o si les has llegado a llevar, ¿verdad?, en la sala, entonces, como tienes esos flashazos, ¿verdad?, esos recuerdos, entonces es natural para la pareja, el matrimonio, pues sentir esas mismas situaciones, digamos, cuando otros estén acompañados o no, ¿no? Pero generalmente en la mayoría y la mayoría de los casos, pues, están en sus habitaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay una especie, una situación de memoria, ¿verdad?, de lo que se va haciendo también en cada espacio. Entonces, eso influye mucho cuando hay relaciones humanas, ¿no? Como que saltan siempre esas como agujas, flechitas, etc., sobre todo pues, con los que viven y habitan en el espacio, ¿verdad? Pero y en general, aquí lo que se pretende y se quiere decir es que es un tema más, o sea, dilucidar un tema más profundo, y ahorita mismo lo vamos a abordar como tema profundo. El tema profundo es que precisamente este orden cerrado lo estás llevando como individuo, tanto como hombre o como mujer, desde el orden cerrado del salón al orden cerrado, o sea, porque lo estás pasando casi igual, ¿sí?, a casa como orden cerrado. Y ambos pues, son orden cerrados, es decir, órdenes cerrados son espacios cerrados o semicerrados. Semiabiertos, pero en dado caso, o sea, finalmente se le conoce como cerrado. Entonces, aquí el tema es cómo tú te comportas como individuo, que es lo que también, ¿verdad? Pero vamos a ese tema central, cómo te comportas como individuo, y qué es lo que te mantiene, o quieres que el otro se mantenga ahí contigo, o tú con el individuo, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos para que tú sigas aquí? Entonces nuestra cabeza da muchas vueltas, y en esas vueltas dices que estamos matrimoniados, somos un matrimonio, ¿sí? Entonces estamos cumpliendo y fungiendo la situación de matrimonio, y no solamente porque tú y yo lo decimos, o que esté escrito, o llegar a estar firmado, no, sino porque en términos religiosos, es decir, como espirituales, sí nos casamos, o sea, estamos tal cual casados. Entonces, pero de todas las formas, en todos los sentidos, sí se está dando un factor en el individuo, cómo es que él se porta y cómo es que él se hace. Entonces, cuando ustedes empiecen a verse como tales, como individuos como tales, a sí mismos, de que están trayendo un orden cerrado del salón y que están haciendo un orden cerrado en la casa, les va a proporcionar herramientas, elementos para que ustedes hagan esa pequeña función
de evitar muchos rollos muy fuertes, muy soberanos que a veces pasan en las casas o en el hogar. Porque precisamente no se trata de eso. O sea, es decir, ya olvídate de eso. Es decir, todos los que viven contigo, ¿no? Llámese familia, ¿verdad? Llámese familia, ¿no? Sabes que deben de regresar a casa, porque básicamente es su casa, porque ahí viven. Entonces, más que cuentes o no con la seguridad de que van a regresar o no, más que nada es un factor en que están cubriendo en cierto punto cierto orden cerrado, es decir, ya cierto orden cerrado ya en todos. Entonces, yo trato de decirte, evitarte el rollo de que a veces uno quisiera que el otro individuo, porque es tan maravilloso y tan espectacular, estuviera con nosotros a nuestro lado pues casi toda la vida o todo el tiempo o casi toda la vida. Entonces quieres que el otro esté ahí, y entonces aquí es el factor que buscas medios para que el otro esté ahí. Y entonces lo que conoces muchas veces para eso, o para esos medios, es el orden cerrado que conoces. Y entonces aquí viene el problema o el tema, porque si tú no sabes aplicar un bien o un buen orden cerrado, es todo el rollo que haces con eso o con eso a los demás o respecto a los demás. Entonces aquí más bien es como un factor de darte una idea cómo puedes hacer para que ni perjudiques ni jales al otro, pero que sí apliques de cierta forma, sabiéndolo tú sobre todo, desactivarte o desenvainarte esa idea pues del orden cerrado que ni te has dado cuenta, pues que traes contigo, que traes implícita contigo. O a su vez también para que el otro individuo no vaya a ser una situación parecida y que ustedes puedan vivir una vivencia, una situación libre dentro de lo que puede o cabe, a pesar de que estén en una situación, una relación real, total y real de lo que es un matrimonio. Porque dices, bueno, yo por mi parte sé que todo lo que es matrimonial pues lo puedo canalizar, caminar, pero ya cuando lo veo que es como que religioso espiritual, pues ya va a más allá, ya es más allá. Entonces ya no es tan fácil y tan sencillo como se planteó desde el principio. Entonces, en ese sentido hablando, entonces definitivamente cuando encuentras a alguien, pero así ahora, que te corresponde o que hacen esa química entre todos los individuos, porque todos paréntesis son potencialmente coqueteables unos con otros, ¿sí? Entonces, es decir, coqueteables pues unos con otros. Entonces, pero cuando te encuentras a alguien dentro de todo ese asentamiento humano que se guardan una química, tienes que valorarlo y apreciarlo mientras se puede y mientras dure. Y entonces lo valoras, lo equivales, más que nada lo equilatas. Y sabes que no va a ser así con algún otro individuo y viceversa con el individuo con el que estás tratando o hablando. Entonces vale la pena darse el tiempo, cuenta también pues, de que se va a vivir eso, y el tiempo que dure, y que sea mucho tiempo y que dure mucho. Entonces, es así como también sea la relación entre los matrimonios y las parejas. Entonces, aquí ya vemos y ya sabemos, nos damos cuenta que hay algo que le llamamos pues una denominación como matrimonio. Sin embargo, véanlo, o no quieran verlo, como como orden cerrado, como un orden cerrado de casa. Entonces, el individuo está presentando esto ante la situación de casa. Entonces,
ya cuando ambos y todos los que están ahí ya saben que están haciendo y fungiendo esto, yo creo que ya les va a llevar mejor su forma, su estadía, ¿verdad?, su vivencia ahí en casa. O sea, ya no van a poner ni ideas tan estrictas, por no decir otro tipo de palabras, ¿verdad?, a todos los demás que vivan o no bajo ese recinto. Es decir, es un tema no que sea tan libre como lo es. O sea, como hoy mismo no estás aquí, pues porque no vives aquí conmigo al lado, ¿no? Así es el tema. O el tema del planteo de los otros videos. Se me vino a visitar mi hijo o mi hijo con mi cónyuge, ¿no? Y entonces en esos 2 días pues me cambio modalidad 2 o modalidad 3. Entonces durante 2 días hago esos gastos en modalidad 2, modalidad 3. Pero es el mismo base tema o tema base tema. Entonces, pero esto ya es en lo que es el orden cerrado. Entonces, originalmente, bueno, se iba a explicar por qué era tan importante abrir el grupo de escultismo y luego de ahí parte de lo que se iba a decir. Y entonces más o menos ya como caiga la información es medio gestal, ¿no? Y acomodas otra vez dónde va el ojo, dónde va la cara, le vas poniendo ahí toda la cabeza, toda la figura humana. Pero aquí el caso es que es muy importante pues esa profundidad. Y entonces ya estamos hablando de una forma general en todo el planeta y cómo se comporta el individuo. Ahora, ¿qué nos interesa, verdad? ¿Qué nos interesa del individuo en su comportamiento? De un orden cerrado de salón a un orden cerrado en la casa, es decir, un orden cerrado de casa o en la casa. Lo que nos interesa es que el individuo sepa manejar, sepa maniobrar estas dos situaciones o estas situaciones, o en dado caso donde se le presente, es decir, donde el orden cerrado se le presente, o en el caso del orden cerrado se le presente, donde el orden cerrado se le presente. Entonces, esta situación de valencia en lugar de ambivalencia, de valencia del individuo, le va a permitir un mejor comportamiento con los demás y con él mismo, como si fuera un catalizador. Es decir, va a estar catalizando pues todas esas situaciones en ambos casos, tanto para allá como para acá, es decir, para él mismo también. Entonces, porque es difícil de sobrellevar, es decir, de sobrellevar, y más cuando se te olvida o se olvida. Entonces, aquí la forma para que todos le entren en esta situación de una forma normal o más normal, se ponga la idea pues de eso, ¿verdad?, que más bien corresponde a que no están, a pesar de que sí están, y estando en un orden cerrado. ¿Sí me explico? O sea, es como lo mismo, o sea, siempre hacerse esa idea y vivirlo, y es como lo mismo en un salón. Es que yo fui al salón, es decir, yo fui a clase. No te estás dando la idea de que estás haciendo un orden cerrado, ¿verdad? Sin embargo, estás haciendo un orden cerrado. Entonces, yo creo que es la mejor situación. Les explico un poco de que si eres un instructor y el objetivo es alcanzable en el tiempo, entonces si empezamos la charla, aunque la conferencia a las 8 de la mañana, en lugar de las 20 horas de la noche, a las 8 de la mañana, a las 9, 10 de la mañana, a las 21, 22 horas de la noche, tú ya estás llevando los primeros pasos, 2 o más pasos para ser un instructor. Porque te lo está dando un instructor precisamente a otro instructor. Entonces, y puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Ahora, es decir, jardinero, pues es de jardineros, ¿sí? Entonces, etcétera. Aquí el factor, pues, es que
es hablar de una identidad secreta, ¿no? Entonces, etcétera. Pero aquí lo importante es que, pues, en todos los sentidos, ¿verdad? El individuo, pues, se mantiene alojado, bien estable, en su casa, sobre todo. Entonces, conviene, ¿verdad?, entre todos, y conlleva que guarden una relación, más que nada, ya con el orden cerrado que lleva. Si ya no es tanto con los riesgos o no de los individuos, ya no es tanto con el propio espacio físico que los envuelve o no, ¿verdad?, sino ya es más bien el factor y el hecho del verdadero, o sea, del orden cerrado, el verdadero encerrado que existe, que hay. Es decir, ese matrimonio pues sigue valiendo y sigue siendo válido, pues, y ahora sí a más fronteras de lo que ya conocemos. Es decir, ahora sí ya puedes llamar y hablar de un matrimonio en Europa o en cualquier otro lugar que se casó aquí en Morelos o en Cuernavaca. Por ejemplo, la mayoría, ¿verdad?, escoge el mes de octubre, ¿verdad? Es como un otoño para casarse, como retoño. Entonces, como que si te fue bien en octubre, pues la idea, pero te estás casando en octubre, te va a ir bien en lo demás, ¿verdad? Entonces, en aquel momento tuviste 12 meses para escogiste octubre, entonces pues así es octubre. O sea, October Festival, octubre. Otoño es una temporada máxima mejor de todo el año, todo el tiempo, digamos. Entonces, pues, la recomendación es esa, y sí decirles que todos los que guardamos una relación en todos los sentidos, pues eso hacemos, la guardamos, es decir, una relación. Y quiero decirles que lo vivan, lo disfruten. No tendría que decirlo, porque voy a hacer paréntesis, así como entre comillas. Muchas mujeres y muchos individuos, vamos a empezar un poquito por ellas, bueno, por ellos, vamos con ellas y regresamos, en lugar de con ellas, ¿verdad? Y decir otra vez hacia ellas, a regresar con ellas, y dice, se salvaron muchas mujeres, ¿verdad?, como que de llevarlo contigo. Y entonces pues ya viene la alegría con ellos, ¿no? Se salvaron muchas mujeres, y luego viene la alegría con ellas, ¿no? Se salvaron muchas mujeres, se alegran, ¿no? Y luego vuelven a repetirse y se alegran muchos, ¿no?, y se salvaron muchas mujeres, muchos chicos. Entonces quiero decirles, así se llaman las comillas, los paréntesis, que lo que se guarda, la relación que guardamos, lo que se guarda con los que estamos, con los que ya estamos, pues es muy buena, muy bonita, muy satisfactoria. Entonces, yo no puedo decirles más, pues. Entonces sí se les comunica, ¿verdad?, que a pesar de que ustedes lo vean, pues, ¿no?, de que hay individuos casados, hay individuos con matrimonios, todas las mujeres, toda esta historia, ¿no?, pues seguimos guardando una relación, o sea, entre todos, o con todos, con todos. Un planteamiento es como que entre corchetes y entre paréntesis o entre corchetes, ¿no?, de que pues, se conocieron todos desde chicos, ¿no?, o desde adolescentes o desde chicos. Entonces fueron creciendo juntos, ¿no?
Entonces parte de esos matrimonios a lo mejor se hicieron entre ellos mismos desde adolescencia de adolescente. Entonces nos conocemos todos, o sea, por así decirlo, o sea, todos juntos. Entonces lo mismo da, o lo mismo nos da, lo mismo da, pues que estén con uno, o sea, que esté con uno con otros, o sea, porque es la misma situación, la misma historia. Entonces, por eso creo que entre muchos otros factores que podría crecerme la nariz como Pinocho, pues nos va muy bien, ¿sí? Nos va bien. Entonces, quiero agradecerles a toda la gente. El tiempo pasa, el tiempo no deja de pasar. Así que como que el tiempo no perdona, pero perdona o no perdona, el tiempo no deja de pasar. Y sobre todo, ¿verdad? Uno descubre que la muerte lo está esperando a uno y ese momento, o sea, es como que algo fijo que no se puede mover. Entonces uno descubre también pues que probablemente, ¿verdad?, es avisado por las diversas razones que existen en el mundo y en el planeta antes de que llegue a suceder, si va a pasar a suceder. Y luego también que pues nos dedicamos a la prevención, principalmente a la prevención. Entre paréntesis, para que no pase, no para que pase. Entonces, puede que sea pilotos o no el tema, ¿no? En fin, pero el caso es como un tema de club, ¿no?, de pilotos, o cosas, aunque sea pilotos virtuales, no sé lo que ya nombre, para que definir bien el nombre. En fin, o sea, puedes hacer lo que quieras y una parte de ti o tuya está en pilotos, ¿no?, como en pilotaje, digamos. En fin, da igual. Aquí el tema es que, pues, entonces en algún momento nos está esperando ese final, ¿verdad?, en lugar de la parca, ese final. Entonces, en el tiempo, ves, quisiéramos que no avanzara, y otras veces como ahora, ¿no?, creemos que tenemos un tiempo relajado. Pero entre más pasa el tiempo, pues más se va acercando a ese tema, ese día de la fecha final. Entonces, pues es inevitable ir llegando hacia allá. Entonces, mejor se les pide, ¿verdad?, se les exhorta a que pasen bien los mejores momentos ahora, desde ahora mismo, y que sobre todo, y desde todo y por todo, ¿verdad?, viven ya esto de una mejor manera, sea ahora encerrado o no, en realidad sí es ahora encerrado, en realidad sí lo es, y que ya logren llegar a su vida, y lleguen a su vida a lo que verdaderamente lograron, es decir, a lo que verdaderamente se propusieron. O sea, ustedes se propusieron eso desde el principio, desde el medito principio, y ahí es donde van, hasta donde van a llegar, ¿sí? O sea, aunque a los demás nos lo digan, nos hayan dicho lo que quieran, lo que se les ocurra, ustedes se lo propusieron desde el principio. Entonces ustedes van en camino hacia dónde, hacia llegar. Entonces, comentaba ayer, ¿verdad?, que una de mis situaciones fue que traté de no hacerle daño a nadie en el camino, en el transcurso. Entonces, por eso es difícil que tenga cuente con algo que como que me esté pesando, me esté pesando atrás. Pero, de todas formas y de todas maneras, ¿verdad?, aquí el factor, pues, que quiere comentar, o sea, quiere hablar, es que se busque eso, es decir, se busque en la vida de otros o de cada quien, pues llevar una vida, una situación que de lo que te planteaste al principio, aunque no supieras, no sepas, no supieras lo que te querías plantear, pues cuando menos no andes como que mayugando a los demás, ¿sí? O sea, como que agarrando un camino no positivo, ¿no?, sino al contrario, simplemente caminar hacia adelante, que es lo que va, hacia donde va el tiempo, y al final, pues los que se vuelvan a ver, los que no, que prácticamente casi siempre son todos, prácticamente, son todos. Entonces,
qué bueno es volverse a encontrar. Sigan disfrutando de las chicas guapas, bonitas, por no decir buenas, ¿verdad? Y también sigan disfrutando a los hombres y etcétera, a los galanes y etcétera, ¿sí? De todos los nuevos miembros de familia, qué sé yo. Pero aquí lo importante es que sí, operativamente y prácticamente, ¿verdad? Sí vivamos lo que se va a vivir, lo que es. Entonces no hay mejor tiempo o momento que ser adultos. Y ya como adultos, pues aparte que necesitamos tiempo para nosotros mismos, también nos la pasamos acomodando. Y esas son las dos claves básicas del adulto. O sea, siempre requiere tiempo para sí mismo, siempre se la pasa acomodando. Entonces, sacia su sed, satisface sus alimentos, su coito, su buen descanso, etcétera. Es decir, su buen descanso, su coito, también obviamente tiene que ver con respirar bien, con hidratar un agua bien, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Con ver a la montaña, en el caso es que viven regionalmente cerca de la montaña, como al sol también, entonces recibir rayos solares, que el sol lo es todo en la luz como en el calor. Entonces pues que la pasen bien. Entonces estén en el jardín o no estén en el jardín, ¿verdad? Entonces son espacios, y en el caso de los domésticos, es decir, de los pets, de las pets, ¿sí? De las mascotas, fíjense, ustedes han escuchado el término alguna vez, es como empieza el término, que se conoce como andróginos, ¿verdad? No es andróginos, es misóginos, ¿verdad? El misógino, que es el que, o la que, ¿verdad? Pero el que no se lleva, etcétera, con la mujer, ¿verdad? Ese es el misógino. Sin embargo, el tema del andrógino, en lugar de decir el tema andrógina, es el tema del andrógino. Pasaría lo mismo con los hombres. Y dices, bueno, hasta ahí todos conocíamos, ¿no? O sea, en dado caso, era como que lo relativamente relacionado, ¿no? Más que pueda no ser relevante, no, pero pues lo relacionado, ¿no? Pero aquí viene lo siguiente, lo importante del caso. Pues también están los petóginos, que son los petóginos, ¿verdad? ¿Lo que es el petógino? ¿Qué son los petóginos? El petógino es de ese vocablo del pets o de las pets, es decir, de los o de las mascotas, ¿verdad? O sea, de los domésticos, los pets. Entonces, de las mascotas, ¿qué es un petógino? Son aquellos individuos, o es aquel individuo que exactamente es eso igual, o sea, que no se lleva con la mascota o con las mascotas. ¿Me explico? Y entonces si es una mayor clasificación, una clasificación que no estaba, una nueva clasificación. Entonces es interesante, es muy interesante. Así que la pasen muy bien, solamente como para, hagan de cuenta, le quitan la comida, los alimentos a las mascotas, por ejemplo. Entonces es un petógino. Entonces fíjense, vamos a esta parte que dice misógino, andrógino, petógino, ¿no? Los petóginos. Entonces, la pasen muy bien, la pasen bien. Yo soy José Rodríguez, estoy encantado de transmitirles esto. Hay buen material, gracias como siempre. Y pues ya lleven esto para sus casas, para ustedes. Ahora sí, cuando este video sí se está transmitiendo tipo aire real, tiempo real, tiempo aire real. Y no hay nada que echarse para atrás, o sea, que esperarse o que
echar para atrás, o sea, esperarse más tiempo, echar para atrás. Entonces fíjense, hoy es 5 de agosto, lunes 5 de agosto de 2019, 12:47 de la mañana, ¿sí? Las primeras horas del día, las primeras horas de la mañana. Es que en inglés, bueno, es 5, Monday 5, August 2019. The time is 12:48. Es a weekday, ¿verdad? Es un día entre semana y estamos en summer, en verano. Así que se la pasen bien, muy bien. Es el tema que les quería dar. Así que reflexionenlo, reflexionenlo y vívanlo bien. Nos hemos llevado ya 1 hora. Estoy muy encantado de estar con ustedes y que la sigan pasando muy bien. Estoy encantadísimo. Así que se quedan tus dobles esa y todas esas historias. La pregunta es si son plurales o no de los petóginos o petóginos, da igual. O sea, el tema es el mismo tema, es el término. Que la pasen muy bien. Hasta luego. José Rodríguez. A José Rodríguez, que la pasen muy bien. Desde Cuernavaca, Morelos. Bye. Bye.